Hola, hola, estamos aquí con María Lorena, egresada de Vitafori y amiga personal mía, egresada del último Vitafori de la última generación, y vamos a tomar su testimonio. Bienvenida María Lorena, gracias por estar aquí. Gracias, Susi, a ti. Bueno, María, vamos directamente a la carne, al interrogatorio. ¿Tu edad? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿A qué te dedicas? Y si nos puedes contar qué era lo que más te costaba o te hacía sentir estancada, frustrada antes de Vitafori. Ok, tengo 43 años. Bueno, eh, un día normal en mi vida es que teletrabajo desde casa y pues realmente todo el día me la paso frente a una pantalla. Eh, y pues tengo tres hijas, entonces también sí requiere mucha actividad, pues de las tres que tienen edades diferentes, tengo una de 10, otra de 12 y una de 15, así que siempre tengo que hacer como muchas cosas durante el día. Y antes de Vitafori era la otra pregunta, ¿cierto? Sí, antes, ¿cómo te Ajá, sentías? ¿Cuál era tu estancamiento, frustración? exacto. Algo que me pasaba muchísimo era que, o sea, sentía que no tenía energía para nada. O sea, me sentía durante las horas laborables o después de haber terminado como con la cabeza así quemada, literal, que no podía ni pensar, quería solo tirarme a mi cama a hacer nada. Y realmente después que empecé a implementar todo lo que aprendí en el programa, esa parte de la energía, además de otras que hablaremos ahora más adelante quizás, la he visto que ha cambiado un montón y me ha ayudado muchísimo incluso a dejar de postergar cosas que a veces no podía hacerlo porque, o sea, físicamente me sentía que ya no podía como con mi día, pues. Entonces, no sé si eso te resume la Sí, sí. pregunta. Ahora, ¿tú sientes que eso también tenía que ver con el peso, con lo de la falta de energía, con la alimentación, por ejemplo? Ujú. Total. Ok. Otra cosa que no dije era que yo, bueno, siempre había tenido muy malos hábitos alimenticios y lógicamente durante la semana no tanto, pero en general en la semana, eso sí sentía que me sentía, incluso antes de venir a Vitafori, recuerdo que una vez te dije de que, o sea, me cuesta respirar, ahora recordando, o sea, un día yo decía, le decía a otra amiga de que me siento así como las gorditas que no pueden respirar, o sea, como una sensación como que me cuesta el aire, o sea, pero era como de la hinchazón que yo tenía, como de todo ese, eh, todo ese, no sé, sí, inflamación pues que yo tenía en Exacto. ese momento. Y realmente eso ya, ya no lo viví más porque con todo el plan que hicimos de alimentación, incluso la parte de mentalidad también, que me gustó que también no es tan estricto, o sea, es como bastante, eh, para mí que no estaba acostumbrada a tener unos hábitos como tan Ujú. healthy, por decir así, siento que fue muy fácil integrarlos y bueno, eso por supuesto que me ayudó en temas de peso, en temas de medidas y más bien al sentirme que yo de verdad me sentía como así como una señora de 80 años, o sea, mucho Claro. más Y activa. ahora te voy a preguntar para que me digas cómo eso cambió a lo que estás viviendo ahora. Pero te pregunto, después de que nosotras, por ejemplo, que conocemos todas las dietas habidas y por haber, digo, yo me convertí en health coach y ya tengo casi 10 años en esto, pero después de haber probado un montón de cosas, ¿qué te hace ya decidir trabajar conmigo? Que soy tu amiga, pero tú dices, bueno, voy a probar Vitafoy, no voy a Ok, seguir probando otras cosas. sí, lo primero es que, o sea, el ver tu cambio de mentalidad por conocer también eso, que toda la vida Historia. venimos de otros hábitos y todo lo demás, ver que consistentemente, o sea, transformaste tu vida a una vida de otros hábitos, una vida totalmente saludable y que al final ya, yo creo que me hizo decidirme que yo al principio sí lo veía siempre como que, ay, qué chévere lo que hace Susi, me encanta, wow, el cambio que ella ha tenido, la mentalidad que ella le Pero cambió, allá pero allá, a lo pero lejos, hasta ajá. que sentí que en la perimenopausia me empezaron a pegar los síntomas,
que yo dije, wow, o sea, ahora esto como que ya llegué a la edad en donde estoy viendo, o sea, yo hice una lista al principio de todos los achaques que yo tenía y literal tenía demasiados. Ok. Entonces, yo creo que eso fue como una apertura para mí de que, oye, lo tienes que hacer ya y quién mejor que Susi que, o sea, ha tenido resultados ella y con otras personas. Entonces ahí me atreví pues a invertir y a poder también hacer eso pues para yo de aquí en adelante tener esos cambios. Ok, súper. Y ahora dentro del programa, mientras lo transitabas, que ya pasó un tiempo desde que terminamos, al día de hoy, para la que está viendo esto, ¿qué parte del programa sientes que te ayudó más? ¿O qué recuerdas que te hacía como ese aha moment y en lo que lo ibas aplicando? Si hay alguna específica o si sientes que todo era necesario, nos puedes hablar un poquito de todo lo que recuerdas que te ayudó. ¿Por qué crees que esas partes fueron importantes para ti o todas? Sí, definitivamente creo que el programa está muy completo y me gustó que todas eran importantes. O sea, vi que realmente una depende como de la otra y que realmente para esta etapa que estoy viviendo y ya de aquí en adelante que uno va envejeciendo más y todo, siento que para mí fue como o sea, poder ver la importancia con todo lo que explicabas, que son cosas muchas veces que uno dice, ay, sí, yo sé que tengo que hacer ejercicios, o yo sé que tengo que comer bien, o yo sé que tengo que tomar suplementos, pero realmente el entender el por qué, cómo eso ayuda a mejorar los síntomas, de la manera que lo explica súper fácil, toda la información que das, que uno no se tiene como que romper la cabeza ya después investigando más, sino que ya tú das toda la asesoría, el grupo de apoyo, o sea, todo el compartir con las muchachas también, las muchachas, o Ujú. sea, como Somos ese muchachas. grupo de otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo en ese momento, también creo que todo eso aporta y la cercanía que tú tienes con todas tus alumnas y siempre estar pendiente de responder, etcétera. O sea, pienso que todo realmente ha sido como súper importante para los cambios que he podido pues lograr. Ok. Bueno, María, ahora te voy a hacer como dos preguntas en uno, ¿no? ¿Qué resultados concretos conseguiste? Si me quieres hablar de números, de emociones, de cómo te sientes tú, porque ya vimos cómo te sentías antes. ¿Y cómo se ven esos cambios en tu vida? Es decir, desde que lograste estos resultados y has podido mantener ciertas prácticas, ¿qué cosas sientes que han cambiado en tu vida? ¿Cómo te sientes ahora? Ok, creo que ya di el spoiler de lo de la energía, que para Ujú. mí fue fabuloso. Y también para regular el estrés. Me ayudó mucho toda la parte, creo que una mezcla entre la alimentación, eh, que lo vi reflejado también en cambios de peso totalmente. Yo veía una foto mía en marzo antes de comenzar y, o sea, menos de un mes después, y yo decía, wow, mi cara estaba así como inflada. Hoy Era casualmente estaba hinchazón. Hay una mezcla entre en acumulación de grasa e hinchazón. Perdona que te interrumpa, pero uno lo sabe, uno lo ve. bien, también. Igual, por ejemplo, el anillo, o sea, el anillo no me salía así, estaba trabado y yo decía, Dios mío, o sea, la, esos cambios físicos, también los mentales, porque es como entender de que, bueno, ya tenía que cambiar de hábitos, o sea, la importancia de todo lo que era el tema del ejercicio, lo de los suplementos me sirvieron mucho. Incluso aquí un dato curioso, mi esposo empezó a tomar algunos de los suplementos que yo empezaba a tomar porque dijo que, ay, es verdad, yo tomaba esto hace 1000 años cuando iba al gym y esto es bueno y la creatina, por ejemplo. Y así, pues, los suplementos también me ayudaron, siento que en muchas cosas a descansar mejor, el sueño también mejoró. Yo antes me costaba mucho, por ejemplo, yo cerraba los ojos y sentía que pasaban horas de horas de horas y no veía celular para dormirme, pero yo en mi mente decía, ¿cuánto tiempo tendré despierta? Porque no me Claro, gustaba uno se ver el desespera. Ajá, y yo sentía que pasaba el tiempo y que pasaba el tiempo. Y realmente después empecé a usar, bueno, ahorita no lo traje puesto, pero empecé a usar el reloj que te mide el sueño también en la mitad del programa y veía cómo
o sea, tenía un buen nivel de sueño, lógicamente todo eso impactaba en mi rendimiento, o sea, mental y mi claridad mental, porque tenía mucha niebla mental, esa era otra. Y yo creo que una mezcla de todo eso que era la alimentación, suplementos, como tratar de gestionar mejor el estrés. Ahí tuve un reto importante que en el medio del programa tuve un pico de estrés en el trabajo un poco grande, pero yo siento que si no hubiera tenido ya estas herramientas hubiera sido 3000 veces peor. Entonces, eh, de verdad que puedo decir que fue muchísimo todo lo que Vitafor hizo por mí, te doy las gracias. Qué bella. No, gracias a ti por tú misma creer en ti también. Por eso es que hacemos las llamadas antes para saber que la persona quiere y está dispuesta y si está dispuesta va a tener resultados. Entonces, María, si no hubieses tomado acción, vámonos a 5 meses atrás, 6 meses atrás, ¿dónde crees que estarías ahora mismo? ¿Cómo sería tu vida si tuvieses seguido el mismo carrito ese que llevabas? Ok, primero creo que no hubiera tenido energía y ánimo para hacer cosas que logré hacer durante estos meses, justo con el rush que tuve, por ejemplo, laboral, etcétera. Por ejemplo, o sea, y para darte un ejemplo concreto, yo misma dije, ¿cómo hice eso? Pero organicé eh, algo pequeño, pero era el 15 años de mi hija, 15 y yo años. dije, bueno, o sea, lo hice como en los poquitos tiempos que tenía, pero en el pico más grande de estrés que tenía a la vez. Entonces pude como, o sea, sacar fuerza para hacer eso, organizarlo, sacarlo adelante, o sea, en los pocos momentos que, porque me decidí un poco tarde. Eh, el tema de poder, pues, después de este tema que era como un cierre que tuvimos en la oficina, de unos tiempos específicos que había que hacer unas auditorías y unas cosas, poder como transitarlo, poder, no, una cosa que yo dije, wow, si yo no hubiera estado en Vitafori, yo hubiera estado todos los días comiendo McDonald's del estrés. Claro, ese comer emoción, sí es cierto, porque uno Porque dice, bueno, antes ya, esto está, Ajá, antes yo, o sea, el estrés lo relacionaba mucho con quiero comer algo rico y me provocaba junk food. Entonces, ujú, realmente, o sea, yo misma estaba como que, wow, o sea, realmente cambié mi mindset porque ya no busqué el refugio en la comida. Incluso, bueno, algunos días que fueron un poco intensos, no me daba tanta hambre y pensaba, bueno, tengo que comer proteína, o sea, como aunque sea un poquito, me enfocaba un poco más en la proteína, aunque de repente comía menos esos días que de repente no me claro. provocaba. O sea, que el cambio en la mente, yo pienso que también me ayudó muchísimo en ese momento, ¿no? Y bueno, lógicamente ya que ahora bajó un poco la marea, también se mantuvo. Otra cosa que en las semanas, los fines de semana, también empezamos a pedir cosas afuera más healthy para todo el mundo. Claro, Probamos cosas nuevas, a todo el mundo le gustó, cosas diferentes. Salía a reuniones a veces como con mis opciones un poco más light, o de que en vez de tomar, tomaba pues agua con gas, que nunca me había, o sea, nunca como que me había llamado la atención, cosas así que yo misma decía de que, o sea, no puedo creer que estoy eso es haciendo esto. mentalidad. Eso es, si tuviste el cambio en la mentalidad, puedes hacer mover montañas en tu salud. Ok, María, me siento muy orgullosa de ti y bueno, un último mensajito para las mujeres que están viendo este testimonio y sienten que están en el mismo lugar donde tú estabas antes, pero están dudando, están viendo este testimonio completito. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que no tengan miedo a invertir en ustedes mismas, porque de aquí, o sea, ya nosotros en la perimenopausia necesitamos herramientas para transitarla, para no, eso lo aprendí de Susi, para no quedarnos como tiradas literal en la cama, cosa que yo hubiera hecho, de que ya se acabó, no sé, mi energía, ya no puedo bajar de peso, porque yo me sentía también así. Yo me sentía como que, bueno, ya, pues seré Resignada. gorda toda mi vida, ajá, y así, ¿no? Entonces, definitivamente, si uno no da el primer paso, si uno no piensa en invertir en nosotras mismas, eh, por más videos que veamos allá afuera de motivación o de coaches o lo que sea, realmente si no tenemos como una guía, es muy difícil que lo hagamos solas. O sea, entonces siempre es importante acompañarse de gente que ya lo ha logrado,
que ya ha tenido resultados para poder tener también uno como ese impulso que la verdad que necesita y la información correcta, porque también allá afuera hay 1000 personas que te pueden decir 1000 cosas de suplementos, de aquí y acá, pero o sea, esto es algo tan personalizado que vas a sentir cambios porque lo vas a hacer en la etapa que estás A tu enfocado a ritmo. ti, a tu ritmo. Eso me encantó también, que a pesar de que yo en unos momentos no pude seguir quizás el ritmo que me hubiera gustado, o sea, tampoco sentí nunca como cero presión, tengo la información ahí para repasarla todas las veces que quiera, entonces ya es algo que me queda para más adelante también y eso es, o sea, invaluable, la verdad, Susi. Bueno, gracias María, de verdad, por este tiempo y a la que está viendo esto del otro lado, pues cualquier duda que tenga me puede escribir y te doy las gracias por esta llamada. Voy a dejar aquí de... Gracias a ti.